Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hoy tenemos el inmenso placer de estrenar, conversando sobre burnout. Un ciclo donde tendremos el objetivo de dar a conocer las implicaciones de este síndrome de agotamiento laboral, como suele denominarse en algunos ambientes. Y la idea con estas conversaciones que iniciamos es abrir una ruta para el bienestar y para entregar recursos que ayuden a superar esta condición, el síndrome de burnout o agotamiento laboral. Estaremos discutiendo aspectos como qué detona este síndrome, cuáles son sus implicaciones, herramientas para ayudar a prevenirlo o superarlo. Así que ya mismo puedes escribirnos en el chat y cuéntanos si conoces esta condición, si has oído de ellas, si sientes que la padeces, entiendes del tema, cuéntanos, por favor. Mi nombre es Dilcia Ruan, soy directora de proyectos especiales de Vacation is a Human Right y en este momento me está tocando la oportunidad de liderar y dirigir este primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout a realizarse en el 2023, más adelante voy a dar más detalles, en la Romana República Dominicana. Pero hablando específicamente del síndrome de burnout, ya reconocido como una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2018. Y este reconocimiento viene de la ratificación tras la revisión número 11 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos, cuya entrada en vigor comenzó el 1 de enero de este año, del 2022. Por tal razón, la Fundación Vacation is a Human Right ha decidido brindar esta gran oportunidad que permite a cientos de empresas y profesionales, trabajadores, encontrar ese equilibrio tan deseado y necesario entre la productividad y el bienestar. Y para eso he puesto esta discusión sobre la mesa con el primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout, que celebraremos del 29 de junio al 2 de julio del próximo año 2023, como dije antes, en Casa de Campo, la Romana República Dominicana. Entonces, si estás interesado, quieres información, mira lo que aparece en la pantalla y visita nuestro sitio web www.viahr, HR de Vacation is a Human Right, .org, viahr.org/congreso, /congreso, y ahí podrás encontrar la información necesaria. Tenemos un equipo de embajadoras que están a disposición de atenderte si necesitas alguna orientación. Y este congreso es promovido por Vacation is a Human Right, basado en su preocupación o su interés de abanderar o de promover la pausa consciente como hábito de vida y que esto pueda ser una forma o un vehículo para prevenir y además curar el burnout, el agotamiento laboral. En este ciclo de conversaciones vamos a tener entrevistas increíbles, invitados especiales de distintas disciplinas del área de salud, así como el desarrollo personal y organizacional. Y además contaremos con testimonios impactantes de personas que han estado padeciendo la condición y lo han superado. Queremos saber qué fue lo que hicieron. Así que podremos tener información útil para aplicar en nuestra cotidianidad, en nuestros espacios laborales, a través de las entrevistas de nuestros especialistas. Hoy tenemos, y voy a dar inicio a la conversación con nuestro invitado de este día, que además es muy especial y muy querido por nosotros, porque es un ser humano con una calidad muy especial. Él es cirujano, médico cirujano de la Universidad Lisandro Alvarado, con máster en mastología de la Universidad
de Barcelona, España, y Fellow del Instituto Europeo de Oncología de Milán. Diplomado en psico-oncología en la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela. Y además de todo esto, es cantautor inclinado a temáticas existenciales. Yo lo he escuchado cantar, fabuloso también. Realza la importancia de intervenir al paciente desde una mirada integral, sin olvidar nunca la dimensión humana de cada uno de ellos, conectando la ciencia con la espiritualidad. Bienvenido, doctor Fabio Adami. Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, todo mío el gusto. Encantado de estar acá, Dilcia. Gracias por esa presentación bonita y tan movilizadora. Conectarlo con nosotros, con esta conversación. Doctor, una de las cosas que a mí me impresiona es que la gente con burnout no sabe que tiene burnout. No sabe, no reconoce los síntomas, y si los tiene, no tiene las herramientas para actuar en torno a esto. Así que yo, mi doctor, voy con la primera pregunta. Tenemos varias preguntas para usted. Queremos respetar su tiempo y el tiempo de nuestros invitados, las personas que están conectados. Pero la primera pregunta que le tenemos es, con toda esa experiencia tratando mujeres y tratando el cáncer, ¿cree que existe relación directa entre el estrés y la enfermedad? Sí, fíjate, Dilcia, estamos en un momento muy particular en la medicina desde mi perspectiva. La medicina está como en un movimiento pendular, integrando situaciones que en mi generación se comprendían como totalmente aisladas. Y voy directo al grano. El sistema inmunológico, que es el gran protagonista cuando hablamos de defendernos de potenciales agresores para no desarrollar enfermedad, fue entendido históricamente como una terminología, digamos, cuartelaria, como un ejército de linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, células NK, inmunoglobulinas, y ciertamente es así, es un ejército. Pero lo entendíamos como algo aislado que llamábamos cuando había una herida para que vinieran a sanar la herida, a curarla. En fin, con el advenimiento de la psiconeuroinmunología, yo la veo desde mi perspectiva es como un movimiento telúrico, porque vino a dar luces en una serie de cosas que antes no comprendíamos. Hoy en día sabemos que el sistema inmunológico está irremediablemente atado con el sistema nervioso central y periférico y con el sistema endocrino. Por lo tanto, no hay nada que suceda en un sistema que no tenga repercusión en los otros. El tema estrés juega un papel fundamental en la génesis de las enfermedades. Claro, no vayamos al extremo. Muchísimas enfermedades, o quizás todas, son multifactoriales. Pero lo novedoso es entender que estamos rodeados permanentemente. Permanentemente estamos sitiados por infinidad de potenciales estresores. Potenciales, ¿por qué? Porque pasan por nuestro sistema interpretativo, los entendemos como tales y desencadenan en nosotros una serie de eventos, unos cambios neuroquímicos, una cascada que comienza en el cerebro, en el hipotálamo, en la hipófisis, en la glándula adrenal, lo que conlleva una secreción de adrenalina y cortisol, pero en un reduccionismo esto es importante entenderlo, porque no hay manera de salir de un programa si no sabes que estás dentro de él. Así. Esta secreción de adrenalina y cortisol tiene un sentido clarísimo y se va a entender de perlas en el estrés agudo, porque tenemos la misma programación que nuestros ancestros. El hombre de las cavernas, cuando llegaba el oso a atacarlo para defenderse, era presa de esta secreción de adrenalina y cortisol que estamos describiendo, lo que hace que la sangre vaya a los músculos porque es momento de luchar o huir. Esa reacción se denomina lucha o huida, o en inglés flight or fight. Si alguien ha experimentado la sensación de estrés súbitamente o agudo, supongamos que estás comes algo muy rico y de pronto hay una situación que amenaza tu vida, se te va el hambre inmediatamente y ese bocado no te pasa. Ese es como un indicador clínico de que hay una bioquímica que cambia en situaciones de estrés. Y esto se va a entender perfectamente y lo vamos a hilar muy fino. Entonces, en el estrés agudo se dilatan las pupilas, la sangre va a los músculos y es momento de luchar o huir. Muy bien, el oso se aleja de la cueva,
Pero luego nuestro cerebro, por una asistencia evolutiva, nos recuerda permanentemente la visita del oso, que es un evento pasado que ha podido suceder hace una semana, un año o 10 años, y anticipa nuevamente la visita del oso para el año que viene, para dentro de 10 años. Y con base en unos experimentos de Rizzolatti en la Universidad de Parma en los años 90, quedó clarísimo que es lo mismo. Visualizar un objeto activa las mismas áreas cerebrales que imaginarlo. Por lo tanto, y ya vamos redondeando todo, recordar un evento que ciertamente incluso con nuestra neuroquímica son más salidores, tienen más presencia en nuestro imaginario. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza quiere protegernos y nos quiere recordar esa visita de ese oso permanentemente, y eso hace que se instale una neuroquímica de adrenalina y cortisol que es perniciosa, sostenida en el tiempo, porque inmunosuprime y bajan nuestras defensas. Y ahora se están entendiendo muchas cosas porque mucha de esta neuroquímica es opcional y amerita hacer un trabajo. Amerita la participación activa y consciente, porque de otro modo somos mucho más proclives a enfermar. Y a esto le vamos a agregar, que en la vida moderna ya los estresores probablemente no comprometan nuestra vida de entrada, pero se suman una serie de estresores en esta interconexión y en esta sobreinformación que tenemos permanentemente que nos bombardea literalmente, y estamos sometidos a estrés no solamente físico, sino mental, emocional, social. Un like mal dado en las redes puede generar un estrés terrible, puede desencadenar situaciones enormes que finalmente llevan en nosotros a esta misma bioquímica, porque nuestro cuerpo, desde ese punto de vista, esto es muy interesante, el sistema operativo está como vencido, le da por reaccionar lucha, huida, ante situaciones de esta estirpe o incluso ante temas existenciales. Si tú en determinado momento te formulas las grandes preguntas: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esta vida tendrá sentido? ¿Este trabajo tendrá sentido? Bien, al organismo reacciona en modo lucha, huida, flight or fight, y la sangre se va para los músculos. ¿Y para qué es útil la sangre en los músculos? Para responder a estas grandes preguntas. No hay otra que para correr y para que te consigas en otro sitio y luego con calma te desconectes, logres una desconexión, logres calidad de desconexión, porque la calidad de conexión la conocemos muy bien. Todos queremos tener la barrita de Wi-Fi elevadísima y la señal perfecta, pero la calidad de desconexión es una neuroquímica que se contraponga a la que describimos, que es la del sistema autónomo simpático. No es simpático porque sea simpático, sino que se denomina así, y se contrapone la neuroquímica del parasimpático, la de la relajación. Y es precisamente en estados de desconexión donde podemos conectar con una serie de cosas que de pronto en la conversación las podemos desarrollar de una riqueza enorme. Por lo tanto, estados de estrés crónico mantenidos en el tiempo son perniciosos, inmunosuprimen y nos hacen más proclives a enfermar. Esta es una realidad. Incluso, yo te diría algo. Tú asomabas al principio que hay personas que pueden estar en un estado de agotamiento, pueden estar en burnout y no lo saben. Y eso es muy interesante, porque el primer paso es concientizarlo. El primer paso es saberlo. Como bien dije, no hay manera de salir de un programa si no sabes que estás dentro de él. Por eso es que hasta cierto punto etiquetar sí tiene mucho sentido. Es decir, ponerle nombre, identificar de qué se trata. Porque en los extremos todo agarra mucha claridad. Y me voy a detener con un paralelismo y luego te cedo la palabra. Si somos presa de la ira, bueno, pues indudablemente estamos en una reacción lucha, huida, y está clarísimo. Aún más cuando estamos en ese extremo de la ira, ya es un tema del cerebro primitivo, es la amígdala cerebral que está inflamada y nos montamos en esa ira y queremos ir en busca de venganza. Ve a ver tú qué tantas cosas pueden suceder. Pero
el manejo más apropiado de esto es etiquetar la emoción, no actuarla, sino que, por ejemplo, supongamos que sea yo el de la ira. Mira, Fabio, pero ¿por qué estás iracundo? Calma, ¿por qué estás iracundo? Bueno, ¿sabes qué? Es que estoy bravo, pero ¿por qué? Bueno, en realidad lo que estoy es avergonzado. Cuando ya lo etiquetas, es una actividad de la corteza cerebral. Ya el proceso migró de la amígdala cerebral a la corteza cerebral. Por lo tanto, lo estás elaborando. Cuando llegas a la corteza cerebral, que es la de más jerarquía en nuestro cerebro, el salto evolutivo que dio el Homo sapiens, entonces ya estás entendiendo un poco de qué se trata. Sin embargo, nos vamos a ir al otro extremo que también es muy interesante. Si andamos por la vida como con un grado de, vamos a llamarlo, de descontento, de insatisfacción, yo quiero meter el dedo en la herida cuando tú decías que puede haber personas que están en burnout y no lo saben. Bien, en esos estados leves, que hay una inconformidad con lo que está sucediendo en nuestra vida, las pausas son muy interesantes porque es la única manera de que nuestro organismo sienta que estás a salvo, que no estás en riesgo. Al no estar en riesgo, no es momento de luchar o huir. Fíjate qué interesante esto, hasta para los artistas, porque las grandes obras, habitualmente, las verdaderamente inspiradas o creativas o innovadoras, se generan en estados de desconexión. Porque si no, estás actuando desde lucha, huida. Y el que está huyendo, el que está corriendo, no tiene tiempo para otra cosa. Entonces el discurso es sumamente interesante. Por lo tanto, identificar situaciones de estrés en un momento de desconexión. Y cuando digo desconexión, incluso estoy hablando de desconexión aplicable o que haga sentido en el mundo occidental. Porque en el oriente del mundo, de pronto, uno visualiza que hay que mudarse al Himalaya y hay que durar 3 días metido en una montaña. No, estamos hablando desde mi punto de vista, de desconexión de 10 minutos 2 veces al día, junto a otras estrategias que ya, si da la conversación, las podríamos enumerar. Pero finalmente, en estado de desconexión, preguntarnos contra qué lucho, si estoy luchando, y de qué estoy huyendo. Y yo dejaría reposar esas preguntas. Ni siquiera tendría apuro en responderlas. Aún más, podrían ser preguntas retóricas que no hay que responder, pero quedaron allí. Pero hay que formularlas en estado de desconexión. ¿Por qué? Porque en desconexión podemos lograr el entendimiento, incluso para conectar con un verdadero propósito de vida. Porque cuando conectas con un propósito de vida, cuando te sientes conectado con algo que te haga sentido, entonces también eres más eficiente o eres más eficaz en la búsqueda de objetivos. Entonces, es un tema de gran complejidad que pasa por el manejo del estrés. Doctor, ¿pudiera repetir las 2 preguntas? Porque me encantaría que las personas que están en el live puedan comentar qué piensan de esas preguntas y si las quieren responder sería fantástico. Repite las 2 preguntas, por favor. Están ancladas en que la reacción se denomina reacción de lucha o huida, porque la sangre es para nuestros músculos. La dilatación de pupilas, el objetivo en nuestra biología, con base en la asistencia evolutiva, que eso significa, es para luchar o huir. Es decir, o peleas o corres. Siempre va a ser ese análisis. No sé si has visto Animalitos. Viene la amenaza, viene la amenaza, lucha, y tengo 2. Sí, mi reacción instintiva es luchar o huir. Por lo tanto, las preguntas a formularnos en estado de desconexión, en esos 10 minutos de desconexión 2 veces al día, serían: ¿contra qué estoy luchando y de qué estoy huyendo? Yo estoy copiando, doctor.
Me parece muy bien. para para incorporar la pregunta de mi pausa y de qué estoy huyendo. Está buenísimo. Claro, para ser formuladas en estado de desconexión. Magnífico. Lógicamente, esas preguntas formuladas en estado de desconexión lo que pretenden es que logremos una buena calidad de desconexión, porque es también un tema. Mira, el tema calidad de Buena calidad de desconexión. pausa. Cuando usted dice Bueno, conexión, es ese espacio donde me detengo para estar sí, conmigo. señor, muy bien, para estar conmigo. En ciertas ocasiones tenemos que irnos de luna de miel con nosotros mismos. Es un poco eso, es un poco eso. Es el grado de presencia. Conmigo, aquí y ahora. Es un tema infinito, porque las pequeñas pausas cobran mucho sentido y no significa, esto es muy interesante, que las grandes pausas no sean útiles. Me refiero, esto, ya me voy un poco más a este tema incluso, que es la bandera de ustedes o el eslogan esto de que las vacaciones, vacation is a human right, lo cual es rigurosamente cierto y es algo que evolutivamente hace mucho sentido. Pero fíjate esta situación que es tan interesante. Esas pausas cobran aún más sentido si se tornan fértiles, si finalmente conectamos más con nosotros mismos. Esta es una anécdota la que voy a contar y es rigurosamente cierta. Un colega acá de mi tierra estaba sometido a un estrés enorme y bueno, de algún modo me consultaba, concha, le está sucediendo esto, estoy somatizando el estrés es somatizable, mira, eso no hay duda, bien sean lesiones de piel, en temas cutáneos, en temas de articulares, bien, esto no es novedoso, temas gástricos, digestivos. Y él me dijo, mira, me voy de vacaciones, en ese momento sus vacaciones fueron para Cancún, sitio paradisíaco. Y recuerdo, y es un colega extraordinario, un médico de primer nivel. Y hablábamos un poco de estos temas. Pero bueno, lo cierto es que regresó de vacaciones y él me comentaba, mira, y pasadas 48 horas estoy igualito. ¿Qué te quiero transmitir? Sí, las pausas son importantes, pero son el abreboca para entender que las pausas diarias junto a pausas programadas, vacaciones, junto a una dinámica, junto a otros hábitos de vida saludable, logran cambios enormes en cuanto a la salud y el bienestar, porque precisamente el bienestar es un constructo, es como el clima. Si tú vas a definir el clima, no es suficiente que yo te diga que acá en mi ciudad el clima es 26 grados centígrados. No, tienes que hablarme de la humedad, tienes que hablarme del viento. Bien, el bienestar es mucho más que la ausencia de enfermedades, indudablemente. Pero para ir en busca de un verdadero bienestar, lo primero es pausar. Y en esa pausa, en esa bioquímica de pausa, que es la bioquímica del parasimpático, con base en lo hablado, formularnos preguntas que nos lleven a conectar con nosotros de un modo más profundo. Para, precisamente, vamos a estar, la búsqueda es estar mejor con nosotros para poder estar mejor con los demás incluso. Es un poco esa la búsqueda. Excelente. Yo rescato de lo que ha dicho, que han sido muchas perlas, pero rescato por la audiencia que está conectada a nuestro live, doctor, rescato que una amenaza, un oso, esas métricas que tengo que cumplir, esas metas que me imponen en mis organizaciones, donde para el mes de tal tiene que haberse vendido, tiene que haberse logrado, tiene que haberse alcanzado. Esos horarios extendidos, que me siento extenuado, pero es la cultura organizacional que establece estos parámetros y si no estoy, pues no voy a rendir y no me adapto, pues pueden ser incluso, voy a utilizar la palabra etiqueta que usted la está utilizando, puede ser incluso etiquetada a las personas como le quedó grande el proyecto, Sí. es perezoso o está flojeando o está desconectado.
y resulta que de forma oculta hay un problema, hay una condición de agotamiento invisibilizada y además termina siendo un costo oculto para las empresas porque la persona no está siendo productiva, pero al final lo que está es una condición de agotamiento que le está impidiendo responder a las demandas de la organización. Entonces siento como que el ver el oso también es ver esas exigencias que a veces las organizaciones imponen, requieren y de alguna manera meten a sus colaboradores en un sistema un poco fuerte. Y la otra palabra que quiero rescatar es cuando usted dice, cuando lo etiquetas, lo puedes atender. Y etiquetar para usted, o lo que yo he entendido es que cuando identifico qué estoy sintiendo, sin juzgarme, sino reconocerlo abiertamente, me estoy sintiendo molesto, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo, eso me da la oportunidad de gestionarlo adecuadamente. ¿Es así, doctor? ¿Todo es lo correcto? Totalmente, totalmente. Fíjate tú, es muy interesante. Fíjate cuántas aristas hay de las dos cosas que comentas. Una, concientizar, hacerlo consciente es muy importante, porque finalmente, si acá se está abriendo un filón enorme, que trae una riqueza enorme incluso para relaciones laborales, para el mundo corporativo, porque tú bien lo decías, esa persona no está siendo eficiente y lo más curioso es que manejando otras variables en las cuales interpretes al trabajador, digamos, no como una máquina, sino como un ser humano que responde a otra lógica, entonces rendirá mucho más, rendirá mucho más. Concientizar quizás es lo que tú comentabas. Probablemente cuando estemos en diferentes actividades, estamos en modo alterno, en lucha o huida, que sería el modo supervivencia, o en un modo contrapuesto. Lo podemos denominar modo sobrevivir o modo sanar. Bueno, quien actúa predominantemente, y si quieres lo llamamos incluso al tema laboral, en su vida laboral, en modo sobrevivir, necesita asistencia, necesita un apoyo. Apoyo que comienza con pausas para que precisamente esa persona pueda dar frutos, porque de pronto tiene un potencial enorme, pero del modo que se manejan las cosas, el estado actual no rinde y ni vas a rendir, porque precisamente estás en modo supervivencia. Esta es un poco exactamente lo que tú dijiste, pero dicho de un modo inverso, pero finalmente se traduce en un peor rendimiento con base en unas metas que son probablemente desproporcionadas o irreales. Totalmente. Es un poco eso. Gracias, doctor. Voy con otra pregunta, se nos está yendo el tiempo, aquí pudiéramos pasar, no, increíble, porque es súper rica su experiencia y su aporte. ¿Cuándo es hereditario y cuándo pudiera obedecer a factores externos? ¿Cómo desde la experiencia usted identifica, o pudiera decirnos si hay alguna diferencia? ¿Y cuál es el rol de las emociones en esto? Sí, Cuéntenos. fíjate tú, el tema, hay muchas enfermedades que finalmente son multifactoriales, algunas tienen una propensión mayor, en determinadas situaciones expresamos una información genética que nos hace más proclives a enfermar, en otras ocasiones las variables adquiridas son menores. El tema emociones, que después lo asomaste en la pregunta, tiene un papel fundamental en todo esto. Finalmente, no somos lo que pensamos, no somos lo que sentimos, es decir, porque tampoco es precisamente identificarnos a ese nivel con las emociones, pero lo que sí es importante tener claro hoy en día es que no hay nada que pensemos, no hay nada que sintamos que no tenga su correlación en nuestro sistema inmunológico, en nuestras defensas. Por lo tanto, puede trabajar en función de nuestra inmunocompetencia o perjudicar nuestra inmunocompetencia. Ahora bien, ¿hasta qué punto estamos determinados por la genética o no? Mira,
Es un tema infinito, pero te voy a dar mi visión. En este momento hay como una pugna entre la epigenética, que tiene unos postulados que son irrebatibles, es decir, que la información genética no estamos determinados por eso como un dogma, puede ser modificada porque precisamente se puede expresar de un modo o no, se pueden activar mutaciones o no, que es el tema fundamental de la epigenética versus el determinismo genético. Bueno, es difícil generalizar, toca la medicina, ciertamente en este momento es estratificada, toca personalizarla. Hay situaciones como por ejemplo las mutaciones de cáncer que nos hace proclive a desarrollar cáncer de mama, como BRCA1 y BRCA2. Bueno, es un caso muy particular y que ilustra, deja una serie de enseñanzas. Cuando hay mutaciones como BRCA1, es un poco la historia de la actriz Angelina Jolie. Bueno, el riesgo de desarrollar un cáncer de mama en una paciente con una mutación de este tipo, que está ubicada en el cromosoma 17, bueno, es un riesgo enorme que ronda prácticamente el 90% acumulativo de por vida. Por lo tanto, a los médicos nos lleva a la siguiente encrucijada. La gran mayoría de los casos de cáncer de mama son esporádicos. Por poner ahorita nos vamos a reducir al tema de cáncer de mama para que se explique claramente. En un 85% de los casos no podemos entender qué variables están influyendo en el desarrollo de ese cáncer, pero en un porcentaje muy pequeño que ronda el 5 al 10%, hay unas mutaciones perfectamente identificadas que sería injusto decir que esas pacientes tienen que solamente echar manos de hábitos de vida saludable para que no se desarrolle el cáncer. Me refiero, hay que meditar, hay que pausar, hay que tener alimentación balanceada, hay que hacer actividad física moderada, trabajar la higiene del sueño, sí, pero también en otro mundo, en la medicina, en situaciones como esa, tenemos tres caminos: o echamos mano de quimioprevención, de dar fármacos para prevenir, eso está en pañales en el mundo todavía hoy, en el año 2022, o hacemos una pesquisa más acuciosa y agregamos otras herramientas como resonancia magnética contrastada, además de mamografía digital o tomosíntesis. Pero aún así, esa pesquisa está limitada en detener o anticipar el desarrollo de ese cáncer. Y cuando se presenta un cáncer mutado, habitualmente son unas estirpes de cáncer que no tienen dianas terapéuticas, es lo que llamamos triple negativo. O sea que el desarrollo de un cáncer sabiendo que hay una mutación es una verdadera tragedia porque lo has podido prevenir. Y allí cobra mucho sentido las cirugías reductoras de riesgo, como el caso de Angelina Jolie, la famosa adenomastectomía bilateral con reconstrucción inmediata con implantes retropectorales. Entonces, yo diría que es un poco, hay que buscar un punto de equilibrio, es decir, ni estamos determinados por los genes y los logros en epigenética son fantásticos, pero no puedes dejarlo todo en herramientas de epigenética para contrarrestar una mutación ya identificada en una paciente. Claro. Entonces, bueno, un punto de equilibrio. Yo siempre le digo a las pacientes aquí en mi consultorio, porque yo estoy en mi consultorio, acá es donde yo ejerzo. Yo les digo, mira, yo no sé ejercer una medicina en la que las pacientes no participen activamente y conscientemente en su propio proceso. Entonces, en situaciones como esa que te describí, si hay una mutación BRCA1 positivo, bueno, pues avancemos rumbo a una cirugía reductora de riesgo porque nos va a traer una tranquilidad enorme para los controles sucesivos. Retiramos el 90% del tejido mamario, se reconstruyen las mamas junto a cirugía plástica y el acabado es fantástico, aunque es una cirugía con muy técnica, con mucha, vamos a llamarla morbilidad, pero cuando tienes una curva de experiencia importante es un gran logro, pero sobre la marcha es una paciente que también debe trabajar en sus pausas, debe tener un grado de desconexión incluso si lo quiere de redes, porque hay todo un tema también de desintoxicación de dopamina de pantallas, que yo lo recomendaría, aunque sea por minutos, pero bueno, 2 veces al día también, con todo lo hablado, más alimentación balanceada, actividad física moderada, higiene del sueño. Entonces, bueno,
es un puente entre ciencia y espiritualidad. A mí me encanta ver de que en ciertas ocasiones perdemos el equilibrio y desde mi perspectiva la medicina entra en déficit científico, pero también entra en déficit espiritual. O sea, se sale como del carril, pues, se fue por un lado y se fue para el otro. Doctor, lo voy a interrumpir, nos quedan 3 minutos y de los cuales 2 son suyos y uno mío. Doctor, ¿cómo es eso de la espiritualidad? O sea, cuando usted habla de espiritualidad, ¿a qué se refiere con ese balance entre ciencia y espiritualidad? O sea, me tomo la medicina, pero mi riqueza espiritual, ¿cómo la construyo? ¿Cómo le damos herramientas a los que nos están escuchando? Perfecto, para hacértelo corto, mira, en una actividad que hicimos acá en la clínica donde yo trabajo, la clínica IDB, el año pasado, nos tuvimos de invitada a Bolivia Bocaranda en esa actividad del mes rosa. Y yo le preguntaba a Bolivia, ¿cómo de una noticia tan árida como un cáncer de mama, cómo sale una entidad tan fértil y tan luminosa como se nos ayuda? O sea, ¿cómo es esa alquimia que de algo tan... Porque la enfermedad es no deseable, pero es árida por antonomasia. No es algo bueno enfermar, indudablemente. Pero ¿cómo de un diagnóstico de cáncer salió esto? Y es contraintuitivo, pero ella decía, mira, en ese momento mis hijos estaban pequeños y hablé con Nelson. Yo lo que les dije es, yo quiero trabajar para que junto a ustedes, si me dan apoyo, hagamos un ente que le dé apoyo a otras pacientes en situaciones similares. Entonces, te pregunto yo a ti, Dilcia, ¿en cuál de las esferas puede estar la explicación para que algo que amenaza tu vida, entonces tu reacción sea, sí, yo voy a cumplir el tratamiento, que me hagan una cirugía oncológica arreglada, recibo el tratamiento, hormonoterapia, terapias dirigidas, radioterapia, pero yo quiero trabajar para apoyar a otras pacientes en esta situación? Es decir, no estás luchando por tu supervivencia, sino por otros. La única manera de explicar esto es la espiritualidad. Entonces, por eso, totalmente, por eso es que precisamente algo tan, fíjate tú, en el caso que te describo de nuestra querida Bolivia Bocaranda, que nos obsequió esa perla en ese testimonio, cómo de algo tan árido, tan rudo, tan desagradable como una enfermedad, conectas con un propósito de vida que es mayor a cualquier otra cosa que habías experimentado. Es curioso, es como que la enfermedad, ciertamente, para mí fue muy movilizador ese testimonio de ella en esa actividad, porque es la prueba de que la enfermedad en ciertas ocasiones, indeseable sí, es un maestro de vida, pero viene como que disfrazado, pero para reconocerlo en situaciones como esta, se ve con tanta nitidez. Sí, y además escuchándote me recuerdo de María Méndez, la fundadora de este proyecto, de esta iniciativa, de esta fundación. Ella es sobreviviente de burnout. 16 años, doctor, sin tomar vacaciones. Y cuando las estaba por tomar, hizo un plan familiar y en la organización donde estaba, casi en términos coloquiales, le sabotean las vacaciones. Prácticamente no se podía ir. Y cuando ella hizo como un acto de ya va, ahí fue donde le vino el nombre de esta iniciativa. Es que tomar este tiempo de descanso con mi familia no es un lujo, no es un privilegio, es un derecho humano. Totalmente. Ahí ella hizo la conexión y transformó esa experiencia que fue muy dura y muy dolorosa, donde ella incluso tenía que, cognitivamente perdió facultades, ella tenía cosas que sabía automáticamente, tenía que escribir en el teclado para recordarlas por el impacto que tuvo el agotamiento en su cuerpo y emocionalmente. Por lo tanto, también es una historia de resiliencia maravillosa porque en el caso de María Méndez puso al servicio de la humanidad esta iniciativa de crear conciencia sobre la importancia de la pausa. Y aun cuando se llama Vacation, esa Human Rights Organization, una de las cosas que ella siempre nos dice al equipo es: yo quiero resignificar las vacaciones. Las vacaciones no implican un boleto aéreo, un hospedaje, ni 5 días. Es poder estar en tu oficina y poner un cartel: estoy de vacaciones. 10 minutos. Totalmente. Mira, suscribo todas y cada una de tus palabras. Esto es tal cual, nuevamente, un ejemplo como lo describe de cómo algo tan árido
y tan desagradable y tan injusto sale algo tan fértil como esto. Bueno, yo en lo personal estoy encantado de serles útil de algún modo, si acaso lo soy, participando, y me siento orgullosísimo de estar junto a ustedes en esto. Gracias, doctor. Desde la Fundación, el equipo, le damos un abrazo desde la distancia de gratitud por este tiempo, esta conversación tan maravillosa, tan útil, que yo sé que muchas personas se van a sentir, se están sintiendo, que nos están escuchando, se están sintiendo identificados con cosas que tienen que reevaluar o replantearse en sus dinámicas personales. Gracias, doctor, por su tiempo. No se me vaya porque le tengo una pregunta. ¿Ya se inscribió al Congreso? No, todavía no, pero al cerrar contigo acá me voy a inscribir inmediatamente. Bueno, contigo acá y me inscribo. Porque yo quiero también invitar a las personas que han estado en esta conversación, agradecerles que se hayan conectado, agradecerles que nos hayan escuchado y además invitarles a unirse al primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout. Toma una pausa. Es el primer congreso que contiene, primero es el primer congreso para hablar de burnout a nivel iberoamericano, específicamente de esta condición. Y además es el primer congreso que combina descanso y contenido, porque vamos a adquirir herramientas, pero además vamos a descansar porque es un lugar paradisíaco, Casa de Campo La Romana, República Dominicana. Así que el tiempo de descanso va a ser maravilloso, además intencionalmente guiado para que las personas puedan lo que aprendieron, lo absorbieron, lo conecten con su dinámica personal para hacer eso que usted estaba diciendo, doctor, hacer una pausa para estar con usted, hacer una pausa para estar conmigo. Así que, por favor, escríbanos, conéctense en nuestra página web que está en el link, o si necesitan apoyo, hablen con alguna de nuestras embajadoras y nos encontramos en la República Dominicana, Casa de Campo, del 29 de junio al 2 de julio del 2023. Pero hay que inscribirse ya porque se están llenando los cupos, dado que esto es un tema que las personas realmente están dándose cuenta que sí me afecta, sí tiene que ver conmigo. Así que gracias, doctor, por su tiempo. Gracias a todos por su clase. Que esté muy bien. Feliz tarde. Bye.